Bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias Diego, gracias a Mili, a Vane y a todos los que están del otro lado escuchando. Hoy nos toca encontrarnos de esta forma. Como, bueno, ya me presentaron, yo soy Laura Magri, becaria en la agencia de extensión de INTA Luján. Vengo trabajando hace algunos años en este tema, hice mi tesis de maestría específicamente en el tratamiento y valorización de los residuos de cama profunda a través del compostaje, así que la idea era hoy contarles un poco acerca de esta temática y al final algunos datos que hemos obtenido de las experiencias que venimos realizando. Bueno, muchos de ustedes sabrán mejor que yo que en los últimos años la producción porcina en Argentina ha transitado un proceso de transformación vinculado fundamentalmente a un incremento tanto en la producción como en el consumo de carne. Y es en este contexto, y como resultado de la búsqueda de sistemas productivos más eficientes, que comienza a difundirse y adaptarse en el país las instalaciones, hoy ya como se digo, los sistemas de cama profunda. Son instalaciones tipo túneles, ¿sí? Una estructura en forma de arco que sostiene una cubierta de polipropileno y en el interior, sobre el piso compactado, se coloca este material vegetal que se utiliza como cama. Una de las características que destaca y valoriza este sistema de producción es que generamos un residuo sólido, ¿sí? Que está constituido por el material vegetal que utilizamos como cama y las excretas de los animales. A diferencia, ¿sí? Diferenciándose de los sistemas confinados tradicionales, ¿sí? Que tenemos la generación de un efluente líquido. Entonces, este sistema nos permite no solo ahorrar agua, ¿sí? Para el lavado de las instalaciones, sino que también no generamos este efluente líquido que lógicamente requiere un sistema de conducción, de almacenamiento y de trato para su posterior uso. No obstante, si bien vemos como virtud, como posible virtud, la generación de un residuo sólido que tenga estas características, ¿no? La cama y las deyecciones, esta mezcla de dos componentes, nos tiene que quedar claro que si su manejo inadecuado puede traer consecuencias adversas, ¿sí? Tanto en el ambiente como en el cultivo. Y estos efectos están vinculados a la proliferación de organismos patógenos, ¿sí? Que pueden ser peligrosos para la salud, la contaminación de los recursos naturales, problemas con las áreas pobladas circundantes, fundamentalmente por olores, moscas. Y además, al momento que sale del túnel, estamos hablando de un material que está inestable y que está inmaduro, ¿sí? Estos son dos conceptos importantes cuando hablamos de este tipo de residuos. La idea es un poco hacer referencia a estos conceptos para que nos quede claro y podamos entender qué buscamos al final, ¿sí? Del proceso de tratamiento, de un proceso de tratamiento. Me están apareciendo cartelitos. Bueno, cuando hablamos de inestabilidad, hablamos de una elevada actividad biológica. ¿Qué pasa? En este material tenemos mucha materia orgánica fácilmente biodegradable, ¿sí? Fácilmente biodegradable para los microorganismos. Quiere decir que están pasando cosas, están sufriendo una transformación este material. Y este residuo, así como está inestable, puede ocasionar efectos adversos. Por ejemplo, si lo presentamos, vamos a ver, vamos a ir y vamos a formando mucha materia de diferentes microorganismos. ¿Cómo vemos la estabilidad o inestabilidad? Mediante la temperatura, ¿sí? Y si no, la podemos tomar una muestra y llevar a un laboratorio y evaluar la respiración microbiana. Son algunos de los indicadores que nos permiten saber si nuestro material está estable o está inestable. El residuo, este residuo cuando sale del túnel, está inmaduro. ¿Qué hacemos referencia cuando está inmaduro? Es que es fitotóxico,
¿sí? Genera efectos adversos sobre los vegetales. ¿Cómo vemos si está inmaduro o no? Mediante el índice de germinación, ¿sí? Tomamos una muestra y pedimos que nos den el resultado del índice de germinación. Básicamente es muy sencillo, semillas de distintas especies, generalmente es lechuga y rabanito. Vemos si germinan o no cuando las sometemos a una germinación en que en el medio está nuestro residuo. El contenido de amonio es otro indicador también que nos puede decir si nuestro residuo está inmaduro o no. Por lo que nosotros vemos, a la salida del túnel, ¿sí? El material está inestable y está inmaduro. No me deja pasar. Bien, entonces pareciera que estamos enfrente de un problema, ¿no? Un material que puede ocasionar impactos negativos, que no lo podemos disponer tan fácilmente en cualquier lugar, y parecería ser realmente un conflicto, un problema. Pero podemos también pensarlo como una oportunidad, ¿sí? Es un material que tiene nutrientes y que tiene materia orgánica, que podemos tratar y valorizar. Y esto se trata un poco de pensar, de cambiar nuestra manera de analizar y enfocarnos en el sistema, ¿sí? Dejar de pensar en un sistema lineal que tiene un sistema de producción que genera un residuo y que ese residuo debemos descartarlo, eliminarlo y sacarlo de nuestro sistema para pensar en un sistema circular, ¿sí? Que sí, tenemos un sistema de producción que genera un subproducto, podríamos llamarle, que lo podemos dar, utilizar un insumo que va a ser a su vez un insumo importante para, por ejemplo, producir alimentos para nuestro sistema de producción. ¿Cómo hacemos para lograr esa transformación, ¿sí? De este problema a una oportunidad y de lograr transformar este subproducto en un insumo clave para el sistema de producción, para nuestro o para otro, ¿no? A través del compostaje. ¿Qué es el compostaje? Es un proceso bioxidativo, ¿sí? Que involucra un sustrato orgánico, que en este caso es nuestro residuo, ¿sí? Una etapa termófila de elevadas temperaturas que necesitamos ¿para qué? Para disminuir la población de organismos patógenos que, como decíamos, siempre están presentes en este tipo de residuos. Y finalmente una etapa de maduración que nos va a permitir al final obtener materia orgánica estabilizada y nutrientes, ¿sí? Decimos que es un proceso bioxidativo porque trabajan los microorganismos y porque requieren aire, oxígeno. Es un proceso donde el oxígeno va a ser el combustible fundamental para que avance. ¿Qué vamos a obtener después de que logremos llevar a cabo este proceso? Vamos a obtener un producto estable, maduro, higienizado, que el nivel de patógenos bajó. Un producto homogéneo, que ya no vamos a diferenciar lo que es cama de lo que es deyecciones, que no va a tener olor, sí, va a tener un color oscuro. ¿Qué ventajas tenemos al hacer esto, al transformar nuestro residuo mediante el compostaje? Vamos a disminuir el volumen, ¿sí? Vamos a disminuir el nivel de patógenos, como decíamos, a través de estas temperaturas elevadas que vamos a conseguir durante el proceso. Esas mismas temperaturas por encima de 55 grados nos van a permitir disminuir las semillas de malezas, que de otra manera podríamos dispersar por otros espacios. Nos va a permitir reciclar nutrientes, ¿sí? Que no fueron aprovechados por los animales, que están presentes en las deyecciones y que pueden volver al sistema, y nos van a permitir obtener materia orgánica estabilizada. Para hacer este proceso de compostaje hay numerosos métodos, ¿sí? Van desde los más sencillos y pequeños hasta los más complejos y súper automatizados, que son sistemas cerrados, ¿sí? Dentro de un recinto, ya sea en contenedores, en túneles, donde todas las variables son controladas. Y también tenemos sistemas abiertos, que básicamente se basan en la construcción de pilas, en montones, ¿sí? En forma piramidal, que tienen más de 1 metro de altura, y que son los que más comúnmente vemos en los sistemas de producción animal. Como decíamos,
el aire, el oxígeno es el combustible que va a hacer que este proceso de compostaje avance. Podemos llevarlo a cabo en pilas estáticas, que las vamos a armar, ¿sí?, cuando sacamos el residuo del túnel y no las vamos a mover más, pero que les vamos a dar aire, les podemos dar aire, oxígeno, mediante aireación forzada, ¿sí?, inyectándole con una turbina, que ya vamos a ver, o bien aireación natural o pasiva, ¿sí?, colocando tuberías, permitiendo que el aire circule por la misma porosidad del material. Para eso necesitamos que el material sea muy poroso. O bien podemos tener pilas que se mueven, ¿sí?, que las movemos, que son las que llamamos pilas con volteo o remoción mecánica, que no permanecen siempre en el mismo lugar desde el inicio, sino que en el proceso vamos a remover el material mecánicamente. ¿Qué necesitamos para poder llevar a cabo este compostaje en sistemas abiertos? Bueno, por un lado un tiempo, ¿sí?, para que este subproducto, que anteriormente llamábamos residuo, se transforme y nos permita obtener un compost, terreno disponible, ¿sí?, para colocar estas pilas de compostaje, agua cerca del sitio, ¿sí?, donde vamos a instalar nuestras pilas de compostaje, tiempo, ¿sí?, importante para monitorear el proceso, y muchas veces maquinaria y mano de obra para armar las pilas, para seguir, para monitorearlas y para llevar a cabo operaciones que vamos a ver que son necesarias a lo largo del proceso. ¿Dónde hacemos el compostaje? Bueno, hacerlo dentro de la granja es lo ideal, ¿sí? El compostaje, el que llamamos in situ, dentro de la misma granja de producción animal, tiene ventajas vinculadas a cargar y transportar este material kilómetros y kilómetros. En un lugar alto del terreno, ¿sí?, alejado de los núcleos habitados, alejado de los ríos, si tenemos cerca, alejado de zonas inundables, que tengamos fácil acceso, ¿sí?, para monitorear y para hacer las distintas operaciones necesarias a lo largo del proceso de compostaje, y si es posible, impermeabilizar el suelo. Impermeabilizar, compactar, o si no es posible, agregar 20 centímetros, ¿sí?, del mismo material que quizás utilizamos como cama, y sobre eso construir la pila. Desde la pila van a salir lixiviados, ¿sí?, líquidos, para evitar que ingrese al suelo. Podemos tomar estas alternativas, colocar un colchón debajo de la pila, ¿sí?, del material utilizado como cama, que permita absorber el lixiviado y que no llegue al suelo. No sé por qué se trabó. Ahí va. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que este compostaje, que ya sabemos dónde lo tenemos que hacer, cómo hacemos para que resulte exitoso o intentemos que así lograrlo, ¿no? Bueno, eso va a depender, lógicamente, del material de partida, ¿sí?, de lo que saquemos del túnel, de cómo vamos a monitorear el proceso, de las operaciones que llevemos a cabo a lo largo del proceso, y todo eso va a influir en el producto final que vamos a obtener. Cuando hablamos del material de partida, hay algunas características que son muy importantes y que, si tenemos la posibilidad, está bueno de poder tomar una muestra de ese material y conocer la relación carbono-nitrógeno, la densidad. Cuando hablamos de densidad, básicamente es vinculado a la estructura, densidad, porosidad, tamaño de partícula. Son todas características que nos dan una idea si tenemos un material muy esponjoso o un material que va a tender a compactarse. Conocer la humedad y conocer el pH. Como decíamos, conocer la relación carbono-nitrógeno del material de partida es importante, ¿sí?, porque estamos conociendo qué le estamos dando a los microorganismos, qué dieta. Como nosotros pensamos la dieta para los animales, también los microorganismos tienen ciertos requerimientos. Fundamentalmente, en este caso, lo ideal, lo óptimo es 31, o sea, 30 unidades de carbono por una unidad de nitrógeno, ¿sí?, un balance entre la energía y la proteína. Se toma un rango desde 20 a 1 o 40 a 1 como adecuado para que se lleve a cabo el proceso de compostaje. Si tenemos más o menos, no quiere decir que no se lleve a cabo, ¿sí?, el proceso va a avanzar, pero hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y debemos actuar en función de eso. Por un lado, una relación carbono-nitrógeno muy elevada, que es raro que se den estos sistemas de producción, salvo que se use mucha cama, ¿sí?, va a producir que tengamos un tiempo, ¿sí?, prolongado de compostaje.
¿Cómo lo solucionamos? Adicionando material rico en nitrógeno, que en este caso son las excretas. Pero el problema que generalmente tenemos con este tipo de residuos es al revés, que tenemos una relación carbono-nitrógeno baja, es decir, tenemos mucho nitrógeno. Lo que nos puede pasar es que si los microorganismos no pueden aprovechar ese nitrógeno, tengamos una pérdida, ¿sí? Que no queremos, no solo porque perdemos el valor agronómico de ese material, sino también porque estamos contaminando el nitrógeno que se va al ambiente. Por eso la importancia, ¿sí?, de la cama en este sistema, ¿sí?, no solo dentro del túnel, sino también cuando salimos, que nos permite también tener este valor equilibrado y ayudar a que el proceso avance correctamente y no perdamos nutrientes. Otras alternativas, ¿sí?, adicionar material como cama, que en realidad lo ideal es adicionarlo dentro del túnel, que lo aprovechen los animales, y también en el compostaje. Disminuir la aireación, ¿sí?, el oxígeno, que si bien necesitamos, es importante en estos casos, como en este residuo particularmente, que generalmente tiene baja relación carbono-nitrógeno, pensar en disminuir o hacer estrategias, ser estratégicos a la hora de remover y voltear la pila. Otra estrategia para evitar la pérdida de nitrógeno es cubrir nuestras pilas durante el compostaje. Como hablábamos, la densidad, ¿sí?, la densidad es otra propiedad importante en el material de partida, de lo que sacamos en las instalaciones productivas. Un material que es muy denso, ¿sí?, que va a tender a compactarse, va a tener sus pocos poros llenos de agua, entonces el proceso va a ser lo que decimos anaeróbico, ¿sí? El agua va a predominar sobre el oxígeno, vamos a sentir olores desagradables y la temperatura que necesitamos para disminuir las bacterias patógenas que pueden causar riesgosas, ¿sí?, para la salud, no la vamos a alcanzar. El otro extremo es que tengamos una densidad muy baja, que tengamos mucho material como cama, ¿sí?, que generemos un exceso de aireación, entonces el calor que generamos dentro de la pila se pierde y tampoco logramos las temperaturas elevadas. Tanto para la densidad como para la relación carbono-nitrógeno, en este tipo de sistema de producción, en estas instalaciones, tenemos la ventaja de que tenemos un material seco, ¿sí?, que utilizamos como cama y que nos está aportando carbono y nos está aportando estructura, ¿sí?, esta estructura tipo esponjosa que buscamos, que no tienda a la compactación, y tenemos un material húmedo, que son las desecciones, que nos están aportando nitrógeno y humedad, ¿sí? Entonces, es una ventaja respecto a otros sistemas de producción. Por ejemplo, acá, para traerles un caso en la producción de huevos, ¿sí?, de gallinas ponedoras, que generamos un residuo que tiene mucho nitrógeno, mucha humedad, que tiende a compactarse, entonces tenemos que llevar a la granja un material carbonado que no se usa como cama, pero sí lo necesitamos para tratar el residuo. Otro aspecto importante del material de partida es la humedad. La humedad es esencial para los microorganismos, ¿sí?, estos que van a ser claves para nosotros, nuestros aliados, que nos van a ayudar a que el material se descomponga y obtener el compost, ¿sí? Y esto lo podemos medir de un método fácil a campo, con el puño, ¿sí? Vamos con guante, tomamos parte del material y si vemos que caen 1 o 2 gotas, el contenido de humedad es adecuado para iniciar el proceso. Lo ideal es, si hacemos una muestra con secado en estufa o enviando al laboratorio, es que encontremos entre un 40 y un 65% de humedad. ¿Qué pasa si tenemos mucha humedad? Que generalmente se da cuando hay un elevado porcentaje de excretas, y vamos a tener que agregar material seco, ¿sí? Agregar puede ser el material que usamos como cama, y removerlo para tratar de evitar ese exceso de humedad y esas condiciones anaeróbicas que no van a permitir que los poros tengan oxígeno. ¿Qué pasa si la humedad es muy baja? Bueno, esto lo solucionamos básicamente más fácil, ¿sí? Tenemos que regar el material antes de armar la pila de compostaje. Bueno, el pH, habíamos dicho, otra propiedad importante del material de partida. Generalmente los residuos de cama profunda
tienen un valor que está dentro del rango, sí, para que el proceso avance, está entre 5 y 8,5. Lo que nos pasa es que cuando tenemos pH por encima de 7,5, favorecemos esta pérdida de nitrógeno, que también tenemos la condición de que la relación carbono-nitrógeno es baja. Si le sumamos un pH elevado, puede generar que las pérdidas sean mayores, ¿sí? Por eso es importante en este tipo de residuos, que generalmente tiene pH mayor a 7 y tenemos una relación carbono-nitrógeno ahí, digamos, no, por debajo de la óptima, no es extremadamente baja, pero tampoco es la ideal, tener precaución, ¿sí?, a las pérdidas que podemos tener de nitrógeno y tratar durante el proceso de disminuir, mitigar al máximo este fenómeno. Bueno, ya sabemos cómo las características de nuestro material de partida. La próxima etapa es monitorear el proceso. La temperatura es un indicador clave de cómo avanza el proceso. Vamos a ver que tenemos una etapa que dura unos pocos días o incluso unas pocas horas de temperaturas bajas. Enseguida la temperatura, si el material de partida tiene las condiciones adecuadas, empieza a aumentar, ¿sí? Aumenta hasta por encima de los 55 grados y llegamos a esta etapa clave para nuestro proceso, para higienizar, para matar, para bajar la población de organismos patógenos. Esta etapa puede durar desde 15 días a 2 meses, ¿sí? Cuando pasamos un mes ya decimos que no es eficiente. Lo ideal es que dure entre 15 días y un mes. Después ya la temperatura va a empezar a bajar y vamos a alcanzar una etapa donde la temperatura coincide con la temperatura ambiental de ese momento, y ahí otra vez debemos esperar un mes, ¿sí? Porque acá lo que va a pasar es que se va a formar el humus, ¿sí? Esta materia orgánica estabilizada que tanto queremos para nuestro uso después y mejora de los suelos. ¿Qué pasa si armamos la pila y la temperatura no aumenta? Una de las cuestiones puede ser que tenemos una pila muy baja o muy pequeña, ¿sí? Necesitamos un volumen, por lo menos 1 metro cúbico y 1,5 metros de altura, para que el calor que se genera por la actividad de los microorganismos que están degradando toda esa materia orgánica se almacene y no se pierda. Puede suceder también que tengamos una humedad elevada, ¿sí? Que no permita que los microorganismos hagan su función, ¿sí? Tenemos un proceso anaeróbico, entonces lo que tenemos que hacer es voltear, mezclar, mover ese material para ayudar a que se evapore ese exceso de humedad. O bien al revés, puede ser que esté muy seco y que tengamos que regar para que los microorganismos comiencen su actividad y la temperatura ascienda. ¿Qué pasa al revés? Si la temperatura es elevada y no baja, ¿sí? Permanece elevada durante mucho tiempo. Esto nos ha pasado con algunos residuos y está vinculado a un fenómeno que se llama inercia térmica. El calor se generó y se almacenó dentro de la pila y no sale por eso. Nosotros vamos, medimos temperatura y encontramos valores elevados. Ahí tenemos que mover y ver qué pasa, si la temperatura vuelve a subir o no. Si no sube, era este problema de inercia térmica. Si vuelve a subir, es que en realidad todavía hay alimento para los microorganismos y por eso están en actividad y se generan las temperaturas por encima de los 55 grados. Otro factor que debemos monitorear durante el proceso es la humedad. Como dijimos, necesitamos que la humedad esté entre el 45 y 65%. En este caso, como ya decíamos, si tenemos un exceso de humedad, agarramos con el método del puño, vemos que se forma el chorizo y cae mucha agua, tenemos un exceso de humedad, tenemos que mover, ¿sí? Otra opción es si vemos que las lluvias nos van a afectar negativamente porque tenemos mucha humedad y está por llover, podemos cubrir la pila. Si es al revés, vamos con el puño, tomamos y vemos que no se cae una gota, no se forma el choricito, el material se desgrana. En este caso tenemos que regar, y si regamos y hay temperaturas muy elevadas, como empieza a suceder en estos meses, podemos cubrir la pila para evitar la pérdida de humedad excesiva. Bueno, sabemos que tenemos que monitorear al menos esas dos cuestiones de temperatura y humedad, pero también, como venía mencionándole, tenemos que llevar a cabo algunas operaciones durante el proceso. El oxígeno sí es nuestro aliado clave
para que esto avance, junto con los microorganismos, en realidad es un requerimiento de ellos. Por eso podemos pensar en que tengamos pilas que movemos durante el proceso, y tenemos varias opciones, ¿sí? El volteo lo podemos realizar con una removedora de compost, que es una máquina específicamente diseñada para remover pilas de compostaje. La ventaja es que nos requiere menos tiempo, ¿sí? Cuando lo hacemos con este implemento, menos tiempo y espacio. Y podemos regar, ¿sí? La máquina tiene un tanque, hay muchos modelos, pero bueno, este es particularmente que nosotros hemos probado con estos residuos, tiene un tanque sobre la misma máquina, ¿sí? Que va sobre la pila, con este rotor y paletas remueve el material y permite en simultáneo ir regando, ¿sí? Esto lo va traccionado por un tractor y esto se mueve sobre la pila. O bien podemos directamente hacerlo con una pala mecánica. La ventaja que tiene la pala es que en la granja probablemente tenga otras utilidades. Lógicamente necesitamos mayor tiempo y mayor espacio para maniobrar. La otra opción es que la pila no se mueva y podemos, o no, pero una de las opciones es inyectarle aire utilizando una turbina de este tipo, ¿sí? De un cuarto HP, como la que se utiliza para los inflables, para los juegos, que tiene conectado un caño de PVC perforado, que acá lo vemos, y atraviesa toda la pila. En este caso nosotros encendía el timer y apagaba, había un timer que permitía el apagado y encendido de la turbina que soplaba e inyectaba aire a través de la pila. Bueno, cada uno de estos sistemas de aireación tiene sus ventajas y sus desventajas. Básicamente, para no alargar demasiado, sí, decirles que la aireación mecánica tiene la ventaja que permite homogeneizar el material, ¿sí? Y exponer siempre al interior lo que estaba afuera, ¿sí? Al mezclar lo que estaba en la superficie de la pila, podemos llevarlo al interior, ¿sí? Obviamente requiere mayor inversión y mayor superficie. La forzada, lo que nosotros venimos viendo es que, si bien requerís menos mano de obra, tiene la desventaja de que no tenemos esa homogenización del material y ese mezclado, ¿sí? Que permite la mecánica. Muchas veces el aire busca espacios preferenciales, entonces queda heterogéneo, ¿sí? Hay lugares de la pila muy aireados y hay lugares de la pila donde el aire no llega. La tercera opción es la opción pasiva, sí, que lógicamente es la que requiere menos inversión. Podemos colocar caños por debajo de la pila para favorecer la aireación, o simplemente que sea por convección natural. Para que este sistema funcione, necesitamos que sea un material muy poroso. En este caso, que tengamos mucho material como cama. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuándo debemos airear? Como decíamos, en este tipo de materiales tenemos una baja relación carbono-nitrógeno, entonces tenemos que ser estrategas, pensar bien el momento de la aireación para no favorecer la pérdida de nitrógeno. A veces pasa que en la curva de temperatura, sí, acá tenemos el tiempo y la temperatura, nos encontramos con situaciones como estas, que la temperatura subió y comenzó a bajar. Esa disminución puede ser o bien porque el proceso está terminado, o bien porque está terminando en realidad, o bien porque le falta aire o agua a los microorganismos. Entonces, le damos las dos cosas, ¿sí? Le damos aire, este es un buen momento para remover, le regamos y vemos si vuelve a subir, el proceso se había detenido por la falta de algunos de estos dos requerimientos de los microorganismos y vuelve a subir. Y así volvemos a hacer cuando baja. Generalmente regamos cuando pasan los días, removemos cuando pasan los días y la temperatura es muy elevada. ¿Sí? Pasan muchos días y la temperatura no baja. Pasó un mes y siempre tenemos temperatura por encima de 55 grados. Ese es el principal factor que genera demanda de aireación. También podemos regar, que en estos residuos es más difícil, pero porque tengamos una elevada humedad, ¿sí? Necesitamos secar el material y, lógicamente, el movimiento de la aireación favorece la evaporación de agua. Vamos a sentir ahí olores desagradables y la temperatura va a bajar, ¿sí? Porque no está avanzando el proceso que nosotros buscamos. Bueno, esto es simplemente para contarles que cuando si queremos registrar nuestro producto, ¿sí? El compost, hoy la norma nos pide que en sistemas abiertos tengamos 15 días con más de 55 grados y al menos 5 volteos. Con eso
podemos utilizarlo como un indicador indirecto de que los patógenos disminuyeron notablemente. Bueno, otra estrategia es el riego, sí, vamos con el puño, cuando está seco es necesario regar. Si movemos, es bueno regar durante el movimiento, sí, lo que nos pasaba a veces con este residuo es que es difícil llegar a los estratos inferiores con el agua. Hay una pérdida, un escurrimiento superficial por las paredes de la pila, que si nosotros regamos cuando movemos, podemos evitarlo y podemos asegurarnos de que el agua llegue al interior. Otra estrategia que a veces puede ser necesario o no es cubrir la pila, no siempre se hace, pero puede ser un aliado para evitar las pérdidas de humedad, ¿sí? Evitar los efectos no deseados de las lluvias, ya sea porque tenemos mucha humedad y no queremos que siga mojando el material, o porque no queremos evitar la pérdida de nutrientes, ¿sí? Por lixiviación o escurrimiento. También nos permite, que esto es importante, ¿sí? Que se puede reinfectar el material si hay pájaros, perros, ¿sí? Por ahí nosotros terminamos la etapa termófila y es bueno cubrir para evitar esa reinfectación, que logramos terminar o disminuir la población de los patógenos que traíamos en el residuo, pero se puede reinfectar con materia fecal de otros animales. Y también para mitigar la pérdida de nitrógeno. Esto que decíamos que es importante particularmente cuando tenemos la relación carbono-nitrógeno baja, que se da cuando, sobre todo cuando tenemos alta densidad animal y quizás no baja cantidad de cama. ¿Cómo cubrirlo? Se puede cubrir con compost ya hecho maduro, con el mismo material que utilizamos como cama, o bien con media sombra o algún otro tipo de cobertura. Simplemente esto lo paso rápido, es contarles que la idea es al final lograr el material estable, ¿sí? Que la temperatura baje, que la respiración microbiana baje, que esté maduro, que el índice de germinación de las semillas sea elevado, porque ya no hay efectos fitotóxicos del material sobre las distintas especies vegetales que podemos o queremos probar. Bueno, la calidad del producto va a estar basado en el contenido de materia orgánica, el nitrógeno, el pH, el contenido de fósforo, sí, esto lo van a ver mejor con Vane. Pero bueno, para contarles esto un poco algunos análisis de distintos sistemas, de distintas instalaciones, en realidad ven la gran variabilidad que encontramos, ¿sí? Fíjense en la relación carbono-nitrógeno, como decía, hay muchos que están bajas, hay otros, sí, que está óptima. Esto depende mucho de la densidad de animales y de la cantidad y tipo de cama utilizada. No obstante, como decíamos, el proceso se avanza igual. Sí tenemos que tener algunas precauciones, fundamentalmente cuando tenemos bajas y relaciones, como en este caso 16, de evitar la pérdida de nitrógeno. La humedad también varía bastante, ¿sí? En algunos casos 50, en otros 70. Es un material que en general tiene baja densidad comparado con otros residuos y el pH, como mencionaba, está generalmente por encima de 7. Esto simplemente para terminar contarles que este es el análisis del residuo que se retiró de un túnel de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Donde realicé el trabajo de tesis. Cuando analizamos patógenos vimos que el nivel de coliformes fecales era elevado, ¿sí? Por encima del valor límite que se establece si queremos usar o comercializar un producto de este tipo. Por lo tanto, sí, se prende la luz roja del semáforo y nos indica que debemos higienizar el material para su uso seguro. El material no estaba estable, sí, no estaba maduro. Cuando vemos los indicadores de estabilidad, esto que hablamos de la respiración microbiana, hay mucha materia orgánica que puede ser degradada por los microorganismos, por eso el valor está por encima del valor límite. Fíjense los índices de germinación, en este caso en lechuga y rabanito, 17 y 46, ¿sí? Bajos. La norma nos dice que si queremos imprimir un producto de estos para vender, debemos tener más de 60%. Es decir, al momento que salía del túnel, nosotros encontramos que tenía una elevada actividad biológica y que tenía fitotoxicidad. Bueno, estas son las curvas de temperatura. Vemos que aumenta inmediatamente la temperatura. ¿Sí? Nosotros acá se ven 3 colores porque probamos 3 sistemas de aireación diferentes. El verde se refiere a la aireación mecánica,
el rojo a la aireación pasiva y el azul a la aireación forzada. Este es otro trabajo, sí, no es del mío, pero sí para mostrarles cómo depende de las características del material, las curvas de temperatura que podemos encontrar. En este caso, fíjense con la aireación pasiva, que es la de arriba, sin mover, la temperatura permanece elevada durante mucho tiempo, en cambio cuando se voltea baja, sí, acá hay mayor eficiencia. En cambio, en el trabajo que hicimos acá en la facultad en Rosario, vemos que como el material era muy poroso, aún no teniendo aireación activa, digamos, que es la línea roja, la temperatura se mantuvo termófila durante un tiempo y luego baja. Esto simplemente para mostrar la variación de acuerdo a las características del material de partida. Esta es la humedad, sí, otra vez en los tres sistemas. El verde es con volteo mecánico, el azul es la aireación forzada y el rojo es el pasivo. Fíjense en la remoción mecánica, siempre la pérdida de humedad es mayor por el efecto de la remoción y favorecer la evaporación de agua. ¿Sí? Entonces es importante también en residuos de este tipo buscar el momento para airear en función de la temperatura y la humedad. Bueno, para terminar, al final lo que nosotros vimos es que en los tres sistemas de compostaje que evaluamos, ¿sí? La aireación mecánica, aireación forzada y aireación natural, el nivel de patógenos bajó, ¿sí? Y en los tres sistemas logramos la estabilidad, ¿sí? Que se ve en esta curva que baja por debajo de 0,5 que habíamos visto desde el umbral, y en los tres logramos que el índice de germinación incremente, ¿sí? Ya no se veía toxicidad en semillas tanto de lechuga y rabanito, es decir que es un material que es posible compostar y tratar de esta manera y poder agregarle valor. Bueno, espero no haberme pasado mucho con el tiempo. Acá les dejo mi correo por cualquier cosa y bueno, muchas gracias. Igual seguimos después para las consultas. Bueno, muy bien. Gracias, Lauri. Las consultas, si quieren irlas dejando por el chat, o si no, las hacemos al final, o si alguno quiere hacer algún comentario, si no, directamente pasamos a Vanessa, pero no sé si se ve el chat, si alguno puede, bueno, ahí están poniendo algunas cosas. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden ir poniendo por el chat y después al final las hacemos, o quizás también si alguno quiere comentar algo, al final vamos a abrir los micrófonos. Si no, Diego, a ver si lo veo, Diego. ¿Perdimos? Hola, Miri, ¿escuchás? Ahí estamos. Aquí estoy. Si no, directamente, a ver, Diego. Aquí estoy. Sí, bueno, agradecer a Laura por la charla, la verdad que es muy interesante. Todos los días seguimos aprendiendo cosas, la verdad que, bueno, para nosotros también hay muchas cosas que todos los días se agregan. Así que, bueno, agradecerte, Laura, por el tiempo, por el profesionalismo, por todo lo que haces, porque este sistema de cama profunda también se sigue haciendo conocer. Hay mucha gente, bueno, agradecemos ahí a Virginia por la devolución. Y bueno, le damos el paso a Vanessa. Como antes la presentamos, se va a presentar mejor ella, pero Vanessa es ingeniera agrónoma, trabaja en el INTA de Marco Juárez, así que muchísimas gracias, Vanessa, también por estar presente. Y bueno, te damos paso directamente para que hables. Bueno, dale, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Vanessa Pegoraro, soy ingeniera agrónoma, trabajo acá en INTA Marco Juárez. Y bueno, les voy a comentar un poquito más que nada lo que es el uso agronómico. Voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Bien. Bueno, yo les voy a comentar, bueno, les voy a hacer una breve introducción y después comentar un poco de experiencias que hemos tenido acá, principalmente en esta región, acá en la experimental.
sobre lo que es el uso agronómico y la aplicación de estos tipos de residuos y estos tipos de compostajes del sistema de cava profunda, ¿sí? Yo me encuentro trabajando en el área de suelos, en el grupo de gestión ambiental, entonces, bueno, hacemos mucho foco y mucho énfasis también en diferentes indicadores de calidad de suelo y la productividad de diferentes cultivos agrícolas extensivos, principalmente lo que es soja, maíz y trigo, ¿sí? Bien, a modo introductorio para lo que es la calidad del suelo y lo que está pasando a nivel en general en lo que es la región pampeana, quería resaltar esto, ¿sí? Que es un trabajo de Sainz Rosa, en donde se observa claramente la degradación edáfica que se está provocando. Esto es el parámetro es de materia orgánica, pero esto mismo está pasando con la mayoría de los macro y micronutrientes en la región por la falta de reposición de nutrientes que se está dando en los sistemas agropecuarios, ¿sí? En el primer mapa se ve una situación de prístina, que una situación prístina sería una situación virgen, ¿sí? O una situación de origen. Los contenidos de materia orgánica ideales serían. Estos son relevamientos que este grupo de trabajo realizó en el 2011 y posteriormente en el 2018. Y se observa claramente cómo los contenidos de materia orgánica están disminuyendo muy graves, ¿sí? Entonces, la idea, como grupo de trabajo que nosotros tenemos, es tratar de utilizar estos tipos de residuos pecuarios. Nosotros trabajamos muy fuerte con lo que son residuos de origen porcino. También trabajamos con otras alternativas agropecuarias también un poco más sustentables. Es tratar de incorporar estas prácticas para poder tratar de reponer y sustituir al suelo lo que le estamos sacando, ¿sí? Esta disminución en lo que es calidad del suelo y disminución de nutrientes y materia orgánica que tenemos en el suelo es porque no se está haciendo una adecuada reposición de nutrientes de lo que los cultivos extraen con los granos, ¿sí? Cuando nosotros exportamos granos, no solamente exportamos granos, exportamos agua y exportamos nutrientes que esos cultivos toman de nuestro suelo. Se está haciendo una baja reposición de nutrientes en función de los requerimientos que estos nutrientes de estos cultivos necesitan. Entonces se ve una clara degradación de la calidad edáfica que realmente a los que trabajamos en suelo y los que somos edafólogos es preocupante. Entonces, bueno, lo que es el reciclaje de residuos orgánicos y estos tipos de prácticas son alternativas como para ir viendo si a mediano o a largo plazo pueden ir reponiendo o mitigando esta degradación edáfica que se está provocando, ¿sí? Bien. Después hay un interrogante de que si el compost de cava profunda es un fertilizante o una enmienda. A grandes rasgos, un fertilizante, el objetivo principal es promover nutrientes a los cultivos, ya sean macro o micronutrientes. En cambio, una enmienda tiende a mejorar diferentes indicadores o propiedades del suelo, ya sean químicas, biológicas o físicas, principalmente por un aporte de materia orgánica o carbono orgánico al suelo. Y también va a aportar nutrientes al suelo, ¿sí? Pero no va a ser el principal objetivo como la aplicación de una fertilización mineral, ¿sí? Por ejemplo, cuando un productor aplica tradicionalmente una urea o un superfosfato triple, está aplicando un nutriente específico que ese cultivo agrícola requiere, pero no va a estar aplicando materia orgánica o nutrientes en forma orgánica, ¿sí? En cambio, con una enmienda se persiguen otros objetivos. Entonces, acá la primera interrogante es, ¿el residuo de cama profunda o el compost? ¿Cómo se comporta o cómo lo voy a utilizar cuando lo uso con fines agronómicos? ¿Como un fertilizante o como una enmienda? Bien, a grandes rasgos, esto es un trabajo donde se presentan la composición o las características de lo que son las camas profundas. Acá lo principalmente que le quiero resaltar, si bien o sea, la composición va a ser como son las excretas y las estiércoles de los animales, va a variar mucho, pero lo que principalmente tienen algo bastante común, que se caracterizan por tener una relación 1 a 1 de nitrógeno-fósforo, ¿sí? Puede variar un poco, pero por lo general tiene un por ciento de nitrógeno y de fósforo, un poco más de nitrógeno que fósforo. Pero también va a variar del material de origen que se utiliza como cama, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en este trabajo tenían rastrojo de trigo como cama y después también tenían un compost
con cáscara de arroz. O sea, también hay antecedentes que se utiliza viruta de madera o cualquier otro material carbonado que se utilice como cama. Eso va a hacer que también el compost final que se va a utilizar con fines agronómicos varíe la composición de ese compost. Por eso es importante realizar un correcto análisis del compost que se va a querer realizar uso agronómico. Entonces, previo a la aplicación de cualquier tipo de compost o residuo de cama profunda, siempre hay que realizar una correcta dosificación, ¿sí? Saber cuántas toneladas por hectárea estamos aplicando y la cantidad de nutrientes que estamos aplicando con estos composts. ¿Por qué? Porque los cultivos a los que nosotros los vamos a estar aplicando tienen un requerimiento de macro y micronutrientes. Y si aplicamos en exceso, podemos estar provocando diferentes impactos negativos en el ambiente, ¿sí? Podemos estar provocando impactos, por ejemplo, por lixiviación de nitrógeno, si aplicamos exceso de nitrógeno, contaminación a aguas subterráneas. Si aplicamos un exceso de fósforo, podemos estar provocando contaminación de aguas superficiales por escorrentía, o sea, podemos estar también provocando fitotoxicidad de cultivos, por ejemplo, si aplicamos mucha cantidad sobre un mismo lote, y estos compost también tienen micronutrientes, también tienen elementos que son potencialmente tóxicos si se aplican en exceso, como es cobre y zinc. Entonces, bueno, hay que siempre dosificar y calcular la cantidad que requieren los cultivos, ¿sí? Bien, esto es muy particular para lo que es la provincia de Córdoba, pero sirve de guía para utilizarlo, en donde, previo a la aplicación de cualquier tipo de residuo pecuario, siempre hay que hacer una caracterización. En lo que es el sólido, principalmente caracterización físico-química, en donde se pide, bueno, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total, nitratos, fósforo total y fósforo extractable, potasio, sodio, calcio y magnesio, ¿sí? Esto es la caracterización de un sólido. El residuo de cama profunda del compost entra en lo que es la caracterización de lo que es sólido, ¿sí? Diferente a lo que es el líquido, que ya sería en el caso de lo que es un efluente porcino. Esta es la caracterización completa, por ejemplo, lo que pide la Secretaría de Ambiente en la provincia de Córdoba, previo a lo que es un uso agronómico. Y a la vez también se tiene que hacer un análisis de suelo completo previo a la aplicación, ¿sí? Sería el cuerpo receptor, el suelo a donde se va a hacer un uso agronómico. Son prácticamente análisis bastante similares a los que se le hace al compost o al residuo de cama profunda. Análisis principalmente de fertilidad, que muchos de los productores ya los vienen realizando, ¿sí? Pero bueno, la idea es tener una línea base previo a la aplicación, a la primera aplicación, si no lo realizaron nunca, tener una línea base de cómo se encuentra ese suelo que ustedes tienen, y para ir monitoreando al menos, acá la Secretaría de Córdoba pide al menos cada 3 años, yo siempre trato de que si pueden ir haciéndolo siempre a previo a la siembra de cada cultivo, al menos los análisis más generales que lo vayan haciendo, para ir viendo cómo evalúan estos diferentes indicadores, porque, bueno, ahí va, o sea, con el agregado de estos compost, estos residuos, estos indicadores de calidad del suelo se van a ir modificando, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es, por medio de los resultados de algunos ensayos que hemos realizado, ver más o menos cómo van variando estos indicadores. Bien, esto es un poco de lo que le comentó Laura en la presentación anterior. El compost, como fuente de nutriente, va a variar en función de en qué etapa se encuentre, ¿sí? Si es estiércol crudo y cama, que es lo que apenas sacamos del túnel, que no está estabilizado, que no se pasó por una etapa de compostaje, este residuo va a tener más cantidad de nitrógeno que un compost totalmente estabilizado, ¿sí? Durante el proceso de compostaje hay liberación de nitrógeno a la atmósfera. Y el compost ya estabilizado, como dije anteriormente, tiende a tener una relación de nitrógeno, fósforo y potasio de 1 a 1 a 1. Entonces, ¿qué pasa al momento de querer dosificar? Entonces, por lo general, uno tiende siempre a dosificar en función de los requerimientos de nitrógeno de los diferentes cultivos agrícolas. Al tener una relación 1 a 1 a 1, no tiene la misma relación en general que tienen los cultivos. Los cultivos tienen una relación de absorción 6
o sea, necesitan 6 unidades de nitrógeno por cada unidad de fósforo. Entonces, si nosotros aplicamos en función de las necesidades de nitrógeno, vamos a estar sobredosificando el requerimiento de fósforo, ¿sí? Acá se ve claro, o sea, si aplicamos todas las necesidades de nitrógeno, nos van a estar sobrando 5 partes de fósforo, ¿sí? Entonces, una alternativa podría ser dosificar en función del contenido de fósforo. O sea, acá vamos a estar satisfaciendo la necesidad de fósforo del cultivo, pero satisfacemos la necesidad de una parte de nitrógeno. Estas 5 partes restantes la vamos a tener que satisfacer con fertilización mineral, ¿sí? Bien. Estas son como 2 grandes alternativas. Se pueden usar las 2, pero hay que tener precaución. Entonces, ¿cuándo usamos una y cuándo usamos otra? ¿Sí? Entonces, la dosificación en función del nitrógeno, 1. Primer punto, no aplicar nunca más de lo que requiere el cultivo. Y lo ideal es ir rotando los lotes de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, cada 3 o 4 años ir rotando los lotes de aplicación. No aplicamos en un lote y no volvemos a aplicar en ese mismo lote, por ejemplo, cada 3 o 4 años, porque vamos a estar sobredosificando la cantidad de fósforo, ¿sí? Entonces, hacemos que haya una secuencia completa de cultivos que me va a extraer toda esa cantidad de fósforo que sobredosifiqué, ¿sí? Ese es un ejemplo. Y por lo general también se recomienda en lotes que tienen bajo contenido de fósforo, en donde yo quiero ir recuperando esos niveles de fósforo que se me fueron disminuyendo o que tengo bajo contenido. Y la dosificación en función del fósforo se recomienda en suelos que tienen alto contenido de fósforo, ¿sí? Para disminuir impactos ambientales negativos, principalmente en lotes que tenemos algún curso de agua superficial cercano. Bien, bueno, esto es un ejemplo de cálculo para lo que es la dosificación. Esto es un ejemplo de cálculo para lo que es dosificación en función del nitrógeno, por ejemplo, para un cultivo de maíz. Tenemos un cultivo de maíz que tenemos un rendimiento esperado de 12 toneladas de grano, que requieren 22 kilogramos de nitrógeno por tonelada de granos, entonces se estima 264 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Siempre hacemos entonces los análisis previo a la siembra de nitratos a los 60 centímetros, de nitrógeno total a los 20 centímetros, para determinar la cantidad de nitrógeno que me va a estar aportando el suelo. Tenemos en cuenta tasa de mineralización, tenemos en cuenta la densidad aparente del suelo y podemos estar diciendo que el suelo, en este caso, nos va a estar aportando 74 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces, si requiere 264 y el suelo me aporta 74, necesitamos suplementar este maíz con 190 kilogramos de nitrógeno. Entonces, si yo tengo un compost que me tiene 20 gramos por kilogramo de compost, que sería un compost, por ejemplo, en este caso tiene un poco más de nitrógeno de lo que veníamos charlando, un 2%, tendría que estar aplicando entre 9 y 10 toneladas de compost por hectárea para un cultivo de maíz, ¿sí? Si yo quiero hacer una dosificación de reposición sin tener en cuenta lo que me va a aportar el suelo, tendría que estar aplicando unas 13 toneladas. Otro dato importante que lo comentaba Laura, el tema es de la densidad, que a veces está bueno también pedírselo al laboratorio, que en el caso acá de Córdoba, Ambiente no lo pide dentro de los análisis, pero es un dato útil. El de la densidad bruta, que nosotros le solemos llamar acá en el laboratorio, del compost. Esto, por ejemplo, nos sirve para saber cuántas toneladas nos entran en un carro esparcidor o cuánta superficie puedo llegar yo a aplicar estos tipos de compost. Cuántas toneladas de compost genero, o sea, me va a servir para poder calcular un poco más, pasar de metros cúbicos de lo que tengo a toneladas, ¿sí? Por ejemplo, en un carro esparcidor, yo tengo un carro esparcidor que se comercializan por metros cúbicos, por ejemplo, de 10 metros cúbicos, yo tengo un compost ya estabilizado con una densidad mayor que lo que comentaba Laura del material original, ¿sí? Porque es un compost ya donde no se distinguen los materiales originales, ¿sí? Que ya es prácticamente todo como si fuera suelo, de 566 kilogramos por metros cúbicos, entonces sabemos cuántos kilogramos nos van a entrar de este tipo de compost en el carro. Entonces sabemos cuántos carros, por ejemplo, vamos a necesitar por hectárea, ¿sí? Bien. Bueno, estos son algunos antecedentes de ensayos que hemos realizado acá en la experimental.
Esto es una aplicación de compost de cama profunda previo a un cultivo de soja en el que se aplicó 14 toneladas por hectárea. Este compost tenía un 1,1% de nitrógeno, por lo tanto se aplicó 154 kilogramos de nitrógeno por hectárea. A grandes rasgos, lo que le quería mostrar que, bueno, por lo general, los compost que nosotros utilizamos acá no se realizan con demasiada tecnología, se acomodan, se vacían los túneles, se acomodan las pilas y se hacen con un compostaje estático, se deja muchos meses que se composte solo y determinamos que se llega al compostaje por medio de los análisis, ¿sí? O sea, vamos haciendo un seguimiento de este tipo de residuos hasta que logramos ver que los análisis nos dan que este residuo está realmente estabilizado, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos en estos análisis, teniendo en cuenta los valores de referencias, teniendo en cuenta diferentes bibliografías, SENASA sería el organismo de control de acá de nuestro país, estos son antecedentes, o sea, bibliografía internacional, que es un compost que está generalmente bastante bien estabilizado, tiene un poquito la conductividad eléctrica un poquito más superior a lo que exige SENASA, pero lo que es la respiración microbiana está bastante bien a lo que hay en cuanto a lo que es bibliografía internacional. Este compost se aplicó 30 días previo a la siembra del cultivo de soja. A la siembra se fue y se hizo un muestreo de suelo a los primeros 20 centímetros. En este caso dejamos una situación sin aplicación de compost ni fertilización mineral y una aplicación de, como había dicho, de 14 toneladas de compost. Y nos encontramos que en el corto plazo, solo con una aplicación de 14 toneladas, los indicadores de suelo, en este caso medimos tanto indicadores químicos como algunos indicadores microbiológicos, que son un poco más sensibles a detectar cambios en el corto plazo, ¿sí? Porque estos ensayos son a corto plazo. Encontramos que estos indicadores microbiológicos son más sensibles a detectar estos cambios. Por ejemplo, observamos que la materia orgánica particulada, que es esa fracción de la materia orgánica total del suelo, que es más lábil que la materia orgánica total, que me puede indicar qué va a pasar con la materia orgánica total del suelo a largo plazo, ¿sí? El carbono de la biomasa microbiana, que es el carbono que está compuesto por los microorganismos, y el nitrógeno anaeróbico, que es el NAN, es el nitrógeno orgánico potencialmente mineralizable a lo largo del desarrollo del cultivo, se me vieron incrementados en las parcelas que tenían aplicación de compost comparado con la situación testigo, ¿sí? Los otros indicadores químicos por lo general no se vieron modificados, sí se observó un leve incremento de lo que fue la conductividad eléctrica, pero en cuanto a lo que son valores umbrales que me pueden provocar daño para el cultivo, no superan valores umbrales, no habría inconveniente. También se hizo muestreo del nitrógeno de nitrato hasta 1,5 metros de profundidad a la siembra y a la madurez fisiológica. Nos encontramos que las líneas violetas son las aplicaciones que tenían compost y las líneas negras son las situaciones testigos o de control. Por lo general, no hay un gran incremento de la concentración de nitrógeno de nitrato, ¿sí? Solamente en 2 profundidades, en el primer momento de muestreo, la siembra, que fue en los 60-100 centímetros, y en la madurez fisiológica 100-150, pero agronómicamente no hubo un gran incremento en los contenidos de nitratos en el suelo, ¿sí? Hay que recordar que con la aplicación de estos compost estamos aplicando principalmente nitrógeno en forma orgánica. Pero ¿qué pasó al momento de ir y a evaluar lo que es productividad y rendimiento del grano? Nos encontramos que la soja que tenía aplicación de compost de cama profunda se me incrementó, rindió 17% más a lo que era un tratamiento testigo. Pasó de 3.700 kilogramos por hectárea a 4.400. En cuanto a lo que es calidad de grano, no hubo diferencia entre los tratamientos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos suponer o lo que podemos ver en función de lo que medimos es que estos indicadores de suelo que se vieron mejorados pudo haber hecho que la soja respondiera mejor a la aplicación de compost, ¿sí? Hay muchos también antecedentes bibliográficos de que la soja, al ser una leguminosa, también responde a otras cosas que tienen el estiércol y que tienen estos residuos
que nosotros en este ensayo particularmente no lo medimos, pero que se comportarían bastante similares a como promotores de crecimiento debido a hormonas y a otras cuestiones que tienen los estiércoles animales. Bien, eso en cuanto a soja. En cuanto a maíz, esto fue en otro ensayo donde se aplicó 15 toneladas por hectárea. También se evaluó el nitrógeno de nitratos hasta el 1,5 metros de profundidad en 2 estadios fenológicos, en el estadio de 6 hojas y de la madurez fisiológica. También siempre evaluamos los tratamientos contra una situación testigo o sin fertilización, en la que es la línea azul, la aplicación de compost de cama profunda de la línea roja, y acá lo comparamos con una fertilización mineral, la misma cantidad de nitrógeno, que aplicamos con la cama profunda, la aplicamos con urea, y en este caso, para lo que fue nitrato, también medimos con la aplicación de fluente porcino, ¿sí? Toda la misma dosis de nitrógeno. No lo recuerdo bien, acá no lo anoté, pero me parece que era algo de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Tanto en el estadio de B6 como en madurez fisiológica, se puede observar que las mayores concentraciones de nitratos, como era de esperar, lo tenemos con la fertilización mineral. El fluente porcino se comporta bastante similar a lo que es la fertilización mineral, porque en estos casos, en estos residuos, los nutrientes se encuentran en forma mineral, ¿sí? Debido a que se encuentran principalmente en la orina, los nutrientes minerales se encuentran principalmente en la orina. En cambio, con lo que es la aplicación de compost de cama profunda, hay un leve incremento en los contenidos de nitrato comparado con una situación testigo, pero no logra asimilarse a lo que es la fertilización mineral, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos estaría indicando que hay una leve mineralización de nitrógeno y hay un leve aporte de nitrógeno para el cultivo, pero no alcanza a lo que es una fertilización mineral tradicional. En cuanto a otros indicadores de calidad de suelo, acá ya no lo comparamos con lo que es el efluente porcino, sino solo con la fertilización mineral. Nos encontramos que, bueno, en lo que es el pH, la fertilización mineral provoca una acidificación del suelo, eso ya hay muchos antecedentes, pero bueno, eso también puede estar dado por el mismo incremento en los contenidos de nitratos en el suelo, mientras que con la cama profunda no se ve esa acidificación del suelo. También se observa que tanto la aplicación de cama profunda como la aplicación de fertilización mineral provoca también un incremento en la conductividad eléctrica, siendo un poco mayor con la aplicación de fertilizantes minerales. Esto también puede deberse a al mismo incremento de los contenidos de nitratos. Hay que recordar que los nitratos son sales, entonces por lo tanto hay una relación lineal entre el incremento de la conductividad eléctrica y el incremento de los contenidos de nitratos, ¿sí? Entonces, bueno, a veces suele pasar que el incremento en la conductividad eléctrica suele ser temporal. Pero bueno, siempre es importante ir monitoreando estos indicadores porque a veces, como habíamos visto anteriormente, estos residuos tienden a tener una conductividad eléctrica o una salinidad propia de la caracterización de estos residuos que se puede ver reflejada en el suelo. Entonces siempre hay que ir monitoreando estos indicadores para no provocar ningún deterioro de la calidad edáfica. En cuanto a lo que es fósforo extractable y carbono orgánico del suelo, no se observaron diferencias significativas, pero se observa una leve tendencia a incrementarse con la aplicación de compost de cama profunda, que son las barras celestes. Bien, en cuanto a lo que es rendimiento, en este caso particular con el cultivo de maíz, no se observaron diferencias significativas con ninguno de los tratamientos evaluados. Sí se observa una leve tendencia a incrementarse con la fertilización mineral y con la aplicación de cama profunda comparada con la situación testigo. Pero no hay diferencias estadísticas. Esto también puede responder a que los suelos que nosotros tenemos acá en Marcos Juárez son suelos con altos niveles iniciales de fertilidad, entonces a veces el agregado de fertilizantes no responde tanto como en suelos con menores fertilidad inicial, ¿sí? Por lo general, bueno, el rendimiento también está acompañado a la producción de biomasa y el nitrógeno capturado. En este caso, el tratamiento con gama profunda tuvo mayor nitrógeno absorbido en lo que fue el grano comparado con la fertilización. Hay un micrófono prendido. ¿Y ahora? Bien. ¿Sigo? Bien. ¿Y qué tenés? Bien. Bueno, acá le quería compartir unos resultados de mi compañera de Jimena Ortiz. Ella está finalizando su tesis. Ella trabaja en sistemas agroecológicos principalmente
en donde no hay aplicación de ningún fitosanitario, de ningún tipo de fertilizantes. Ella evalúa como prácticas agroecológicas la inclusión de cultivo de cobertura y el uso de cama profunda porcina como reposición de nutrientes también. En estos casos, bueno, yo les quiero hacer más foco a los resultados de rendimientos de estos diferentes cultivos, como vemos acá abajo. Ella evaluó soja en 2 situaciones, maíz y trigo. Los primeros son las situaciones barbechos y las segundas son las situaciones con cultivo de cobertura. A ambas situaciones, tanto barbecho como cultivo de cobertura, le aplicamos compost, ¿sí? Fue un diseño en parcelas divididas, para los que entienden un poco de investigación. En la soja, en la soja de la primera campaña, se observó que en la situación barbecho se observa un incremento del rendimiento de esta soja solo en la situación barbecho, ¿sí? En los cultivos cobertura ya tiende a igualarse, o sea, no hay efecto de la aplicación del compost, ¿sí? Hay más efecto del antecesor de cultivo de cobertura. En la próxima soja que ella evalúa, tiende a haber menor rendimiento con la aplicación de compost, ¿sí? Pero acá ya hay un efecto de presencia de malezas y bueno, cualquier duda le consultan a ella, al final pongo su correo, pero tuvo 2 cultivos de coberturas diferentes, antecesores a estas 2 hojas. En la primera tuvo tropicales y en la segunda tuvo una multiespecie donde predominó la vicia y por lo general para la soja siempre es ideal que sea una gramínea. Entonces, bueno, acá hubo un poco de competición, un poco de interacción entre lo que fue un poco de malezas, bueno, y esas cuestiones. Entonces, a veces acá, con la aplicación de compost, lo que estuvo pasando es que, a ver, más disponibilidad de nutrientes, hay más crecimiento de malezas, ¿sí? Y ella, al trabajar en sistemas agroecológicos, no hay aplicación de ningún tipo de agroquímico. En cuanto a lo que es maíz, tanto en la situación barbecho como en la situación con cultivo de cobertura, en el maíz siempre se inserta como cultivo de cobertura previo a la siembra de maíz un cultivo de vicia villosa. Se notan los incrementos con la aplicación de compost de cama profunda. Y al finalizar la secuencia se hizo un cultivo de trigo, como se observa en esta foto. Se observa claramente cómo las parcelas, tanto barbecho como las que tenían barbecho o cultivo de cobertura antecesores, situaciones antecesoras a este de trigo, rindieron mucho más que las que no tenían estos compost, ¿sí? Se observa claramente en la foto, estas parcelas tenían historial de aplicación de compost, mientras que estas no. Bueno, acá se ve un poco del tema de malezas, como les comenté anteriormente. En esta parte no se ve un efecto de las malezas por el agregado de compost, que son las líneas más oscuras, acá abajo. Estas son las situaciones barbechos y estas son las situaciones con cultivo de cobertura. Esto es número de malezas por metros cuadrados, ¿sí? Siempre la situación con cultivo de cobertura va a tener menos número de malezas porque ella aplica y pone los cultivos de cobertura como una práctica agroecológica para la supresión de las malezas, ¿sí? Entonces, bueno, es lógico que con los cultivos de cobertura tenga menor número de malezas que con la situación barbecho. En la situación barbecho se utilizan otras prácticas culturales, como el uso de cultivador o otras cuestiones para controlar malezas, pero en ninguna situación se aplica agroquímicos. En estos casos, bueno, tanto en las 2 situaciones, la aplicación de compost siempre fue menor el número de malezas, pero bueno, acá se observa que también pudo haber estado influenciado el rendimiento de la soja, que acá, en esta barrita más roja, se incrementa el número de malezas con la aplicación de compost, pero es por lo que le había comentado anteriormente, que al aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo hace que haya más maleza disponible y en esta situación de barbecho que no se puede aplicar ningún tipo de agroquímico. Pero bueno, estas son situaciones en las que si hay algún productor que está agroecológico, periurbano
o tenga ante estas situaciones estos tipos de prácticas, que bueno, tenga que tener en cuenta que si aumenta la disponibilidad de nutrientes, pueden llegar a aumentar a veces un poco la dinámica de estos tipos de malezas y tenga que empezar a jugar un poco más con estas cuestiones. Bien, esto era simplemente para comentarles un poco. Esto fue reciente, lo último que estuvimos haciendo en el módulo productivo periurbano, acá en Marcos Juárez, en el INTA, junto con la empresa Fertec y con el municipio. Estuvimos aplicando compost de cama profunda en un lote de acá del módulo que tenía Vicia villosa como cultivo de cobertura, también como práctica para disminuir la presencia de malezas. Esta vicia fue rolada previo a la siembra de un cultivo de maíz y sobre la vicia le aplicamos compost de cama profunda. A modo ilustrativo, para que vean, siempre previo a la aplicación de estos tipos de compost, hay que regular la maquinaria, ¿sí? Y saber cuántas toneladas o cómo lo vamos a aplicar. En este caso, lo que yo suelo utilizar acá en la experimental es utilizar, bandejas en las que uno conoce la superficie que tiene, ir regulando las velocidades de avance. Se trabaja junto con la gente que tiene la máquina también, para ir regulando la velocidad de los diferentes platos. Y bueno, después, en función de lo que se pesa y la superficie que tienen las bandejas, se puede calcular la distribución, ¿sí? Las máquinas en general, esto es común en casi todos los tipos de maquinarias, tienen como un pico de distribución en el medio. Acá se ve claramente que ese día de aplicación, que era el único día que teníamos disponible la máquina, el tema de cuestiones de la pala y bueno, cuestiones operativas, había viento y lo teníamos que hacer sí o sí ese día, pero bueno, se ve claramente el tema de distribución, cómo afecta el tema del viento, ¿sí? Lo ideal es no aplicarlo con el viento para que sea la distribución más homogénea, y en promedio se aplicó 10 toneladas por hectárea. Pero bueno, esta es una forma para evaluar la dosificación, ¿sí? Entonces, en función, siempre teniendo previo los análisis del compost y en función de los requerimientos de los cultivos, voy a saber cuántas toneladas por hectárea necesito aplicar. Y empiezo a probar con la máquina a diferentes velocidades cuántas toneladas me está aplicando por hectárea. Y en función de eso, después voy y luego aplico al lote donde realmente quiero aplicar, ¿sí? Bien, como consideraciones finales, a modo un poco de resumen, la dosificación de los compost en general debe realizarse en función de los requerimientos de fósforo o nitrógeno de los cultivos, ¿sí? Cada caso va a ser muy particular, no hay una receta general para todos. Cada establecimiento, cada productor agropecuario va a tener su propio caso. El compost de cama profunda presenta nutrientes, principalmente en forma orgánica, pero también algunos inorgánicos. O sea, hay que hacer un análisis realmente completo de estos tipos de residuos y compost para saber qué nutrientes tienen y en qué forma se encuentran, para saber cómo se van a ir mineralizando a lo largo del desarrollo del cultivo. Bueno, como dice ahí abajo, partes se van a ir mineralizando y van a estar disponibles para el cultivo, pero seguramente vamos a tener que hacer una suplementación con fertilización mineral para complementar todo lo que requiere los cultivos principalmente extensivos. Y bueno, finalmente la aplicación de estos compost me va a permitir mejorar indicadores químicos, físicos y biológicos del suelo, porque me está aportando principalmente materia orgánica y carbono orgánico, ¿sí? Entonces, con esta consideración final, podemos concluir que el compost no es un fertilizante solo, sino que el compost es una enmienda orgánica, porque aparte de proveer nutrientes a los cultivos a los que yo voy a hacer uso agronómico, también me está mejorando diferentes parámetros de suelo. Pero para que me mejore estos parámetros de suelo hay que hacer un uso agronómico correcto de estos tipos de compostajes. Bueno, a modo informativo, invitarlos para el martes próximo. Hay por un encuentro, una charla, en donde, bueno, voy a estar contando un poco más relacionado a lo que es efluente porcino, también impactos y efectos que tienen sobre los microorganismos del suelo, la calidad del suelo y también sobre la productividad de los cultivos.
y bueno, esto tiene más que nada, el encuentro este se celebra más que nada porque el 5 de diciembre es el Día Mundial del Suelo, y bueno, la idea es que conservemos entre todos este recurso que tenemos. Muchas gracias. Acá le dejo los correos de mis compañeras, Melissa de Fagot, que es la responsable del módulo periurbano de acá de la Estación Experimental, y Jimena Ortiz, que trabaja acá con nosotros, que ella trabaja en agroecología y biología del suelo, y es la que está haciendo su tesis doctoral. Tiene muchísima más información de biología del suelo en esos ensayos, de maleza, de rendimiento, de química, o sea, que cualquier otra duda también se pueden contactar con ella. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Muy bueno todo el estudio y el equipo. Bueno, muchas gracias. Ahí está Diego. Sí, ¿qué tal? Bueno, Vanessa, la verdad que muchas gracias. La verdad que muy interesante. Todos los parámetros aplicados del compost, la verdad que, bueno, algunos conocíamos y otros también. Nos ha pasado con Laura, la verdad que hemos aprendido bastante. Tenemos varias preguntas. No sé, Mili, si se la podemos ir separando para Laura y para Vanessa, como para poder darle respuesta a... Sé que veo que Leonardo hizo una pregunta y había algunas anteriores. Sí, primero para Laura, si así vamos en orden de lo que fue primero. Preguntó Virginia cuál sería el tiempo estimado normal para el compostado o el compostaje en cama profunda. ¿Cuál sería el tiempo? Es difícil dar un tiempo exacto, pero bueno, sabemos por las experiencias que 110 días haciendo todos los análisis logramos, ¿no? Todo, si hoy queremos ir a inscribir a este producto, por ejemplo, y comercializarlo, podríamos. Todas las propiedades requeridas en cuanto a esto que hablábamos de estabilidad, madurez, nivel de patógenos. Obviamente esto fue en primavera-verano, en invierno puede ser que se retrase un poco más, que se necesite un tiempo más, pero siempre la idea es que tengamos una etapa mesófila inicial, que en estos residuos es bastante corta, porque hay una degradación que empieza dentro del túnel, ¿sí? Por eso en las granjas, ¿sí? Y incluso en la facultad, en todos los ensayos apenas armamos las filas, a las horas ya la temperatura aumentó. Esa etapa termófila sí que a nosotros duró alrededor de un mes, te puede estar ahí entre 15 y 45 días. Después está esa etapa de disminución y sí o sí tenemos que tener un mes final con temperatura ambiental. Así que, nada, la experiencia que venimos viendo es 110 días, pero vamos a seguir trabajando en otra época del año y con otros residuos, tratando también de correlacionar distintas variables a ver qué hace que tarde más o menos. Y después, bueno, Alfredo pregunta la relación entre cuántos kilos, o sea, de compost final se consiguen por kilo de cama cruda o tal cual, ¿no? Bien. Si está esa relación estudiada. Sí, también varía un montón, pero el 50, o sea, se baja el 50% el volumen. La densidad, vimos que la disminución fue mucho mayor cuando volteamos y cuando removimos, nosotros utilizamos la removedora de compost y el volumen disminuyó más, menos cuando tuvimos aireación pasiva, que funcionó en este sistema. Sí, era un sistema que tenía mucha cama y poca densidad animal, baja densidad animal. Hay que ver qué pasa cuando incrementamos la densidad y tenemos menos cama, con un sistema pasivo, sí que no movemos, pero el volumen bajó al 50%. Lo que pasa, como decía Vane también, es que la densidad sí aumenta a lo largo del proceso de compostaje, porque disminuye el tamaño de partículas. Cuando arrancamos vemos el material, distinguimos lo que es cama con lo que es deyecciones. Cuando finaliza el proceso no, parece suelo, la densidad aumenta, por kilogramo, digamos, es menor la disminución, entre el 30 y 40% menos de lo que arrancamos. Bien,
O sea que a la vez que se reduce el volumen mucho más, pero no se reducen tanto los kilos, ¿no? Claro, tenemos una reducción de espacio poroso, digamos, de aire. De antes lo que era aire, imaginemos que eran pedazos, en este caso de heno de gramíneas, que después pasan a ser pedacitos muy chiquitos, sí que es increíble, pero no distinguimos ya esas partes, ya tenemos más material, más kilos por unidad de volumen. Bien. Bien. ¿Alguna otra cosa con respecto al proceso de compostado? Si no, ya pasamos a Leonardo, que preguntó, en realidad hizo un aporte que dice que algunos beneficios de la aplicación del compost, como enmienda, seguramente se irán viendo con el tiempo, no en 1 o 2 años posteriores a la aplicación. El enriquecimiento del suelo en materia orgánica lleva tiempo. Claro, sí, ¿no? seguro. Por eso nosotros acá también evaluamos indicadores que son microbiológicos para poder ver en el corto plazo esos cambios, o sea, indicadores microbiológicos que están relacionados con esos indicadores químicos que se ven a largo plazo. Para que no nos podemos demorar a lo mejor 10, 15 años en tener una respuesta al productor de qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, con estos indicadores microbiológicos podemos tener respuestas mucho más rápidas con ensayos a corto plazo. Por ejemplo, lo que decía, la materia orgánica particulada es un indicador que responde con un ensayo de 1 o 2 años y me va a estimar o tiene una respuesta bastante similar a lo que me va a pasar con la materia orgánica total del suelo, que con un ensayo de 1 o 2 años no me va a cambiar y necesito tal vez 10 o 15 años para que realmente modificar la materia orgánica del suelo. Pero mientras tanto, yo puedo ir estimando o viendo cuáles van a ser las tendencias de comportamiento. Entonces puedo ir viendo o ir ya trabajando cuál va a ser la tendencia e ir trabajando con los productores y bueno, no, vamos por bien o por mal camino, o sea, y no esperar 15 años para dar una respuesta. Sí, por eso están buenos estos indicadores que son más sensibles que estos indicadores químicos tradicionales que tardan muchos años en dar respuesta. Bueno, bien, así que un poco se contesta la segunda, o sea, la pregunta que hace, que si si están pensados, planificados ensayos a más largo plazo con varias aplicaciones de compost. Esa, bueno, estaría un poco con el tema de indicadores, porque claro, Sí. el apuro es por dar una respuesta quizás de manejo al productor, O sea, un asesoramiento. Está planificado, lo ideal sería tener los ensayos a largo plazo, pero mientras tanto tenemos que ir dando respuestas y las vamos dando por medio de indicadores que son más sensibles. Bien. Acá, bueno, ya pregunta Santiago, compost de viruta de madera, ¿tendrá alguna variabilidad entre otros subproductos utilizados con respecto a la calidad de nutrientes que aporta? No sé si lo pregunta con respecto a que sea cama, la viruta que actuando como cama, no sé si capaz que le preguntaría a Santiago, Claro. si lo está preguntando utilizado como cama de porcinos, ¿no? Dentro de una producción de cama Sí, profunda. Sí, no hemos tenido casos, no sé, Diego, capaz que conoce que utilicen virutas de madera, pero ahí más que el aporte de nutrientes va a ser un aporte en la estructura, ¿sí? Porque para esto que decíamos, una estructura porosa y esponjosa que permita quizás una aireación pasiva, por ejemplo. Si bien tiene carbono, es un carbono, bueno, ya es más específico, pero es un carbono que no está inmediatamente disponible. Es un carbono soluble que pueda los microorganismos degradar y disponer de inmediato, digamos. Yo creo que ahí lo que más está aportando es esto, a la estructura, a la porosidad, que a un aporte de nutrientes en sí. Claro, y una vez que se logra realizar el compostaje, el compost final, una vez que se realiza ya la caracterización de esos compost, los nutrientes, o sea, no hay inconveniente con el material de origen, siempre hay que hacer la caracterización completa previo a la aplicación, y a partir de eso se gestiona y se maneja cómo se va a hacer el uso, ¿sí? Bien,
Sí, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Con lo que vos comentabas, Laura, el tema de la utilización de la cama de viruta y de paso lo sumo a Santiago. Sí, hay productores que, bueno, en el caso de, bueno, que Armando seguramente nos está escuchando, en la parte del sur, en Río Colorado, él en su momento hizo aplicación de viruta de álamo. No sé si Armando tiene la oportunidad de salir con el audio, por ahí nos puede contar un poco la experiencia de él. Porque bueno, un poco también este tipo de charlas y disertaciones es para compartir las experiencias. Nosotros nos basamos mucho en las jornadas a campo, que bueno, ahora es de formato virtual, pero básicamente es eso, ¿no? Se suman productores que tienen manejo de cama profunda desde muchos años y los aportes la verdad que son muy valiosos, porque hay cosas que la verdad que no podemos probar todo y sinceramente en cada granja eventualmente se está realizando un ensayo y bueno, y está bueno que por ahí conocerlo para saber las cosas que tienen a favor. No sé si, Armando, ¿nos escuchás? ¿Estás en el chat? No sé si nos alcanzás a ver o escuchás. Estabas. Porque él, ahí está, mirá. No sé, Armando, si podés saber, si querés, obviamente, si podés contarnos un poquito la experiencia que tuvo la viruta, creo que era viruta de álamo, ¿no? Nos habías contado que por ahí se necesitaba bastante. Si querés, podemos abrir el mic, si me das el ok. ¿No llegaron a probarla? Ahí veo que me decís que no hicieron la viruta, ¿no llegaron a probarla en la cama? Bueno, mirá el aporte que nos realiza Juan, Miri, no sé si llegás a leerlo. No sé si lo llegás a ver, Laura, en el chat. Sí. Esto un poco de lo que hablábamos de regular la aireación, ¿no? De mucha viruta, puede que quizás no tenemos suficiente, hay demasiado aire y no tenemos suficiente temperatura. Eso lo podemos solucionar con pilas más grandes y de más tamaño, más altura. Y ¿por qué? Por lo que mencioné, en invierno tenía 30 grados en el centro, ¿sí? Tardaba varios días. Con 30 grados no logramos higienizar, digamos, disminuir la población de patógenos, eso que buscábamos. Probablemente está vinculado a esto de que hay demasiada porosidad y si bien se genera calor por actividad microbiana, probablemente ese calor no se almacena. Si por eso el mayor tamaño de pilas o agregar otro material, en este caso que aporte nitrógeno, puede solucionar y ayudar a que esa temperatura aumente. Bien, bien, gracias, Laura. Bueno, lo vemos Armando, aprovechamos para saludarlo. Siempre un gusto. ¿Querés contarnos, Armando, la idea que si bien nos comentás que bueno, que un poco, a ver si puedo. A mí a veces me supera un poco la tecnología, pero creo que desde ahí ¿ahí escuchás? Hola, sí. Sí, ahí te escuchamos. Nosotros el ensayo con el tema de la viruta de álamo no lo hicimos, lo hicimos muy reducido, pero veíamos que, digamos, la densidad era muy poca para lo que requería el túnel. Entonces necesitábamos mucha madera para cubrir el requerimiento de un túnel. Por eso se procedió por costos y movimiento de materia, utilizamos rastrojo de maíz. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, Armando. Sí, bueno, normalmente uno escucha el tema de la utilización de lo que es paja de trigo, ¿no es cierto? Pero fíjate en el caso de Armando, él está usando lo que es rastrojo de maíz. Bueno, también tenemos casos, gente acá en Provincia de Santa Fe que usa soja, sorgo. Cuando estuvimos en Mendoza en el año 2018, Paula Díez nos comentaba, una técnica de ITA, que ellos habían hecho un ensayo hasta con el escobajo de la uva. Por eso siempre son buenas estas experiencias contarlas, porque eventualmente, seguramente hay algún material que todavía no se ha utilizado y que seguramente puede cumplir esa función, ¿no es cierto? Sí, seguro. Nosotros particularmente en los ensayos esos que mostraba con distintos sistemas de aireación, era heno de gramíneas en su 90% de la cama usada, y había 1,3 kilos por kilo de animal engordado, o sea, bastante cama. Por eso también encontramos que
que cuando inyectábamos aire se enfriaba porque ya el material tenía bastante porosidad y al inyectarla a diario, aire todos los días, pasaba eso, pero en ese caso la ventaja es que el sistema pasivo puede funcionar bastante bien. Claro. Vanessa, ahí en Marcos Juárez, ¿la utilización de qué material es el más común que usan como cama? ¿El trigo? Sí, no, sí, algún rastrojo de alguna gramínea, algún heno de alguna gramínea. Sí. Bien. Es lo que predomina acá en la región. Bien, bueno, agradecemos ahí a Alfredo que felicita, la verdad que hago extensivo el saludo a Alfredo, a Vanessa y a Laura, la verdad que muy buenas charlas. Agradecer a Mili también por su tiempo y por ayudarnos con la tecnología. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. Igualmente quedan los contactos de las chicas a disposición. Vamos a subir a las páginas con el resumen de fotografías, pero también cuando grabemos la charla la vamos a poner disponible en la página, en el canal de YouTube, y eventualmente podemos hacer el envío del link a los correos electrónicos que se han registrado para que el que no pudo acceder pueda verla. No sé si queda algo más que agregar de parte de ustedes, chicas, desde ya que de parte mía más que agradecerles, y bueno, siempre están invitadas a compartir un espacio. Agradecerle a cada persona que estuvo presente. Ahí Virginia nos pregunta el link. Sí, lo vamos a enviar, Virginia, apenas lo bajemos desde esta nube que se graba con el programa, lo enviamos. Así que, Laura, bueno, tu espacio para saludar a la gente y despedirte, lo mismo, Vanessa. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias, Diego, Vane. Bueno, venimos trabajando con ambos juntos y espero que podamos seguir generando y difundiendo más información y datos sobre este tema que creo que es súper interesante y hay mucho por hacer todavía. Nada, y agradecer a Mili también que nos hizo el aguante y ayudó con la tecnología. Bueno, no, gracias por la invitación, gracias por estar, y cualquier duda, cualquier consulta estoy a disposición, así que bueno, espero que pongan en práctica y que pongan en práctica todo lo que le mostramos con Laura, que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, muchas gracias, chicas. Juan nos pide el link. Sí, Juan, gracias, tomado el mail, así que lo estamos enviando. Bueno, buen fin de semana para todos y que terminen muy bien el día. Chao, gracias.